Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, en esta oportunidad les dejamos un videito con algunos ejemplos para dibujar estructuras de Lewis, para que puedan desarrollar los ejercicios de la guía de problemas del tema 1.2. ¿Sí? Bueno, ¿qué son las estructuras de Lewis? Las estructuras de Lewis, lo que vamos a ver con el transcurso del desarrollo de la guía de problemas y con las guías de estudios del profesor, es que ellas nos ayudan a entender los tipos de enlaces en los compuestos y a su vez, y lo vamos a ir comprendiendo a medida que desarrollemos la materia, nos van a ayudar a estudiar las propiedades que poseen las moléculas. Vamos a empezar con cómo dibujamos estructuras de Lewis de sustancias iónicas, que por ahí quizás son las más fáciles de dibujar. Si nosotros vamos a la tabla periódica, vamos a ver que el sodio se encuentra dentro de los denominados metales, y por otro lado, el cloro se encuentra dentro de los no metales. Por lo tanto, sus iones van a ser metales y no metales. ¿Qué es lo que sucede cuando un metal se encuentra o se combina para formar una determinada sustancia con un no metal? El enlace que ocurre entre ellos es un enlace de tipo iónico. ¿Y qué es lo que sucede en un enlace iónico para poder dibujar esa estructura de Lewis? Lo que nosotros tenemos que prestar atención es a los electrones de valencia, son aquellos que pertenecen al último orbital de cada elemento que vemos en la tabla periódica. Si nos fijamos en la tabla, vemos que el cloro presenta 7 electrones de valencia, mientras que el sodio posee un electrón de valencia. Y el objetivo, cuando nosotros formamos sustancias y se unen mediante enlace a través de sus electrones, es completar el octeto. ¿Qué significa el octeto? El octeto son los 8 electrones en su último orbital. Entonces, si vemos acá, al cloro le hace falta un electrón, y ya que estamos hablando de la sustancia cloruro de sodio, entonces ese electrón que le falta al cloro se lo va a dar el sodio. Entonces lo que sucede aquí es que el sodio le cede el electrón al cloro para formar la sustancia iónica cloruro de sodio, que en su forma de escribir la estructura de Lewis, nosotros la escribimos de esta manera, en donde ponemos encerrado entre corchetes el cloro con sus 8 electrones, o sea, su octeto completo, y la carga negativa, que significa que tiene un electrón más, que es el que le dio el sodio, y a su vez el sodio lo ponemos con una carga positiva, que es el electrón que se dio o que perdió en la formación de esta sustancia frente al cloro. Si nos fijamos también en la tabla periódica, van a ver que el sodio también completa su octeto, porque al perder este electrón adquiere la configuración electrónica del gas noble más cercano, con sus 8 electrones en el último orbital. Bueno, vamos a ver otros ejemplos de sustancias iónicas. Por ejemplo, aquí tenemos el cloruro de calcio. El calcio, se fijan en la tabla periódica, es un metal alcalino térreo, y el cloro, obviamente lo vimos hace un rato, es un no metal. Los metales alcalino-térreos, a diferencia, por ejemplo, del sodio, que es un metal alcalino, está en el grupo 1, los metales alcalino-térreo poseen 2 electrones en su último orbital. ¿Sí? Y el cloro, perdón, ya lo habíamos visto, que tiene 7 electrones en el último orbital. Entonces, ¿qué sucede aquí? Sabemos que el cloro, al tener 7, necesita un electrón, y el calcio, que tiene 2, por lo tanto, le puede ceder uno a un cloro y otro a otro cloro, y de esta manera se va a formar la sustancia cloruro de calcio, y la escribimos, su estructura de Lewis, de la siguiente manera. Ponemos el calcio 2+, porque cedió sus 2 electrones, y tenemos 2 aniones cloruro, con sus 8 electrones encerrado entre corchetes y la carga negativa. Este 2 va adelante, no ponemos un 2 debajo del cloro, ¿sí?
Bueno, ahora vamos a ver, la otra sustancia que tenemos es el óxido de bario. El bario, de nuevo, también es un metal alcalino térreo, posee 2 electrones en su último orbital. Y tenemos al oxígeno, que si nos fijamos es un no metal, y posee 6 electrones en su último orbital. Por lo tanto, para que el oxígeno complete el octeto, necesita 2 electrones. Esos 2 electrones se los va a dar el bario para formar el óxido de bario, que lo escribimos de esta forma, su estructura de Lewis. ¿Sí? Estamos hasta ahí. Las sustancias iónicas en general son bastante fáciles de dibujar su estructura de Lewis. Ahora, por ahí se va a complicar un poquito más con las sustancias moleculares. Las sustancias moleculares son aquellas que forman enlaces que entre los átomos se forman enlaces covalentes, ¿sí? Entonces, por ahí a veces no es tan fácil dibujar la estructura de Lewis de una sustancia molecular, sobre todo aquella que contiene átomos diferentes. Acá les voy a ir dando diferentes ejemplos para que podamos entrar en práctica en cómo dibujarlas. Lo más importante y que si ustedes tienen que aprender y que eso les va a llevar a poder dibujar con éxito las estructuras de Lewis de estas sustancias, son estas reglitas. Vamos a repasarlas. Primero, tenemos que determinar cuando vemos una sustancia molecular cuál va a ser el átomo central. En términos generales, el átomo central es el átomo menos electronegativo, ¿sí? O sea, el más electropositivo, si quieren decirlo al revés, o el que presenta menor atomicidad en la molécula. Después, una vez que fijamos ese átomo central, obviamente los otros átomos van a estar distribuidos en torno a él. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Sumar los electrones de valencia de todos los átomos que participan en la molécula. Si es una molécula neutra, sumamos los electrones de valencia. Si estamos hablando de un anión, vamos a sumar un electrón por cada carga negativa que presente ese anión. En cambio, si hablamos que es un catión, vamos a restarle un electrón por cada carga positiva que posea. Después, una vez que tenemos el átomo central y los átomos que lo rodean, vamos a dibujar un enlace simple entre el átomo central y cada uno de los átomos que lo rodean. Recuerden que ese enlace simple implica que estamos colocando un par de electrones, ¿sí? Después, una vez que descontamos del total de electrones que tenemos para distribuir en la molécula esos enlaces simples que coloquemos, vamos a completar los octetos de los átomos que se encuentran en torno al átomo central. Lo que tenemos que recordar acá es que el hidrógeno no puede completar su octeto, la completa con 2 electrones. Esa es la forma de completar su octeto el hidrógeno. Si el total, una vez que completamos los octetos, vemos que nos siguen sobrando electrones del total que tenemos para distribuir, entonces esos electrones que nos sobran los vamos a colocar en el átomo central. Y después lo que hacemos es contar y ver, si el átomo central no completa el octeto, dibujamos enlaces dobles o triples con los átomos que rodean al átomo central. Esto ahora por ahí tal vez les parezca un trabalengua, obviamente esto lo van a asimilar y van a poder ir haciendo las cosas de manera fluida una vez que empiecen a practicar y hacer los ejercicios y a dibujar diferentes estructuras de Lewis, ¿sí? Pero siguiendo estas reglas se hace bastante más ameno y no van a cometer errores al momento de dibujar una estructura de Lewis de una sustancia molecular. Vamos a ver ahora ejemplos. Vamos a empezar por uno bien simple, que es el yodo, ¿sí? El yodo es, como vemos ahí la formulita, yodo 2, quiere decir que tenemos 2, es biatómico, tenemos 2 átomos de yodo en su molécula. Lo mismo vale para el cloro, para el bromo, para el nitrógeno, ¿sí? Si nos fijamos en la tabla periódica, cada átomo de yodo tiene 7 electrones
de valencia, entonces vamos a tener un total de 14 electrones para acomodar. Obviamente acá no vamos a tener un átomo central menos electronegativo o más electropositivo, porque estamos hablando de dos átomos iguales, ¿sí? Así que los ubicamos a los dos átomos como están acá. Entonces, después, ¿qué hacemos? No es una sustancia molecular neutra, así que no tenemos cargas ni positivas ni negativas. Vamos a dibujar un enlace simple que une a los dos átomos de yodo. ¿Sí? Aquí está. Y después lo que hacemos, acá le restamos 2 electrones, vamos a acomodar los 12 electrones que nos quedan alrededor de los yodos. Entonces acá tenemos 2, 4, 6, 2, 4, 6, suman 12 electrones y ahí tendríamos la estructura de Lewis completa, ¿sí? En donde este enlace simple serían los electrones enlazantes de la molécula y los pares de electrones que se encuentran en torno alrededor digamos, los que no forman parte del enlace se los denominan electrones no enlazantes. Esta molécula es muy sencilla de dibujar su estructura de Lewis, pero vamos a ver ahora, bueno, y lo que sucede aquí es que se forma un enlace covalente no polar, ¿sí? Obviamente si nosotros vemos la diferencia de electronegatividad entre ellos dos son átomos iguales, así que va a dar un enlace covalente no polar. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando tenemos una sustancia molecular en donde tenemos, por ejemplo, como en este caso, el ácido cianhídrico, 3 átomos diferentes. Ahora sí, se nos va a complicar un poco más cómo dibujar su estructura de Lewis. Entonces vamos a utilizar las reglitas estas. Primero que determinamos cuál va a ser el átomo central, que es aquel que es menos electronegativo. Nos fijamos siempre con ayuda de la tabla periódica y es el carbono el que presenta menor electronegatividad. Entonces lo vamos a situar en el medio. A los costados de él ubicamos el hidrógeno y el nitrógeno. Sumamos los electrones de valencia de todos los átomos. Entonces tenemos 1 por el hidrógeno, 4 por el carbono y 5 por el nitrógeno. Tenemos un total de 10 electrones. ¿Cuál era el siguiente paso? El siguiente paso es dibujar enlaces simples entre el átomo central y los átomos que lo rodean. Entonces, acá dibujamos 2 enlaces simples, carbono-nitrógeno, carbono-hidrógeno. Vamos a restarle a este total de 10 electrones 2, 4 electrones. Por lo tanto, me van a quedar 6 electrones para acomodar en torno a los átomos que rodean al átomo central. Recordemos que el hidrógeno completa con 2 electrones, por lo tanto, este enlace simple ya estaría completando lo que llamaríamos entre comillas, el octeto del hidrógeno, ¿sí? O sea que esos 6 electrones que nos restan no los vamos a poner en el hidrógeno, sino que los vamos a poner en el nitrógeno, ¿sí? Bien, entonces, ¿ahora qué es lo que sucede? Si nosotros contamos, ya están todos los 10 electrones acomodados. Pero tenemos que ver si el átomo central, como siempre, cumple el octeto, ¿sí? Primero vemos si sobraban, tenemos los 10 electrones, no colocamos nada, ¿sí? Ahora contamos si cumple el octeto. Y vemos que el nitrógeno tiene sus 8, 2, 4, 6, 8. El hidrógeno completa con 2, que es esta línea, este enlace simple, y el carbono tiene 2, 4. Entonces, ¿qué pasa acá? No completa el octeto el carbono. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como nos dice la reglita, es dibujar enlaces dobles o triples, tantos como necesitemos, para llegar ¿a qué? A que este carbono tenga 8 electrones, complete su octeto. Empezamos con este par de electrones, con este, puede ser con este o con este o con este, ¿sí? Da lo mismo. Yo les dibujé este. Y ponemos este par de electrones, va a participar como si fuera un enlace, va a formar parte de un enlace doble esto, va a formar otro enlace simple entre el carbono y el nitrógeno.
Entonces ahora contamos. 2, 4, 6. ¿Qué pasa? El carbono sigue quedando sin el octeto completo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar este otro par de electrones y vamos a formar otro enlace simple entre el carbono y el nitrógeno. Y entonces ahora sí, fíjense, 2, 4, 6, 8 electrones para el carbono, 2 para el hidrógeno como lo teníamos antes, y contemos el nitrógeno. 2, que esos son los pares de electrones no enlazantes, 4, 6, 8 electrones para el nitrógeno y tenemos todos los átomos con su octeto completo. Y ahí terminaría nuestra estructura de Lewis del ácido cianhídrico escrita correctamente. ¿Sí? Eso es, siguiendo esas reglitas, es más fácil para poder dibujarla. Van a ver que una vez que se acostumbren lo van a lograr. Vamos a ver qué pasa ahora si tenemos un anión. Vieron que podía existir que tengan que dibujar la estructura de Lewis de una sustancia molecular iónica que puede tener carga negativa o positiva. Vamos a ver con un ejemplo típico y que lo solemos dibujar siempre, que es el anión sulfato. Proviene del ácido sulfúrico. ¿Sí? Esta es la fórmula del anión sulfato. Entonces, primero, ¿qué tenemos que ver? ¿Cuál es el elemento menos electronegativo para poder situarlo en el medio? ¿Sí? Nos fijamos en la tabla periódica y el azufre es el elemento con menor electronegatividad. Ubicamos los oxígenos en torno al átomo central. Después vamos a sumar los electrones de valencia de los átomos de la molécula. Tenemos un átomo de azufre, tiene 6 electrones de valencia, tenemos 4 de oxígeno, y cada átomo de oxígeno tiene 6 electrones de valencia, por lo tanto vamos a tener 24 electrones de valencia, hacen un total de 30 electrones de valencia por los átomos, pero tenemos 2 cargas negativas, y le sumamos esas 2 cargas negativas y nos da un total de 32 electrones que tenemos que acomodar en torno a estos átomos para poder dibujar correctamente la estructura de Lewis del anión sulfato. Entonces vamos a comenzar. Como dijimos, vamos a dibujar enlaces simples en torno al átomo central y los átomos que lo rodean. Dibujamos 4 enlaces simples, o sea que estos 32 le vamos a restar 2, 4, 6, 8 electrones. ¿Sí? ¿Qué va a pasar ahora entonces? Completamos el octeto con los electrones que nos quedan, ¿sí? Que nos van a quedar 24 electrones para completar. Entonces, lo hacemos en torno a los átomos que rodean al átomo central. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 electrones. Ahí colocamos todos los electrones que nos quedaban para acomodar, ¿sí? Ahora, ¿nos sobra alguno? No nos sobra, no ponemos nada sobre el átomo central y contamos si el átomo central completa el octeto. 2, 4, 6, 8. Los oxígenos también habían completado el octeto, entonces la estructura de Lewis para el anión sulfato es la que se muestra aquí, que le vamos a colocar un corchete con un 2 negativo, porque es el anión sulfato, tiene 2 electrones más para, que lo que dejó es los 2 protones que se fueron, para formar la molécula el anión sulfato. ¿Sí? Y esta es la estructura de Lewis correspondiente a ese anión. Bueno, chicos, espero que les haya servido, que estos tips como para que puedan desarrollar los ejercicios de la guía del tema 1.2. Después van a ver este otro videito que vamos a darle idea de cómo dibujar estructuras resonantes. Nos vemos. Hasta luego.
Las esferas de color verde corresponden a los aniones cloruro y las esferas de color lila son los iones sodio. Entonces, si nosotros vamos a la tabla periódica, vamos a ver que el sodio se encuentra dentro de los denominados metales y por otro lado el cloro se encuentra dentro de los no metales. Por lo tanto, sus iones van a ser metales y no metales. ¿Qué es lo que sucede cuando un metal se encuentra o se combina para formar una determinada sustancia con un no metal? El enlace que ocurre entre ellos es un enlace de tipo iónico. ¿Y qué es lo que sucede en un enlace iónico para poder dibujar esa estructura de Lewis? Lo que nosotros tenemos que prestar atención es a los electrones de valencia, son aquellos que pertenecen al último orbital de cada elemento que vemos en la tabla periódica. Si nos fijamos en la tabla, vemos que el cloro presenta 7 electrones de valencia, mientras que el sodio posee un electrón de valencia. Y el objetivo, cuando nosotros formamos sustancias y se unen mediante enlace a través de sus electrones, es completar el octeto. ¿Qué significa el octeto? El octeto son los 8 electrones en su último orbital. Entonces, si vemos acá, al cloro le hace falta un electrón, y ya que estamos hablando de la sustancia cloruro de sodio, entonces ese electrón que le falta al cloro se lo va a dar el sodio. Entonces lo que sucede aquí es que el sodio le cede el electrón al cloro para formar la sustancia iónica cloruro de sodio, que en su forma de escribir la estructura de Lewis, nosotros la escribimos de esta manera, en donde ponemos encerrado entre corchetes el cloro con sus 8 electrones, o sea, su octeto completo, y la carga negativa, que significa que tiene un electrón más, que es el que le dio el sodio, y a su vez el sodio lo ponemos con una carga positiva, que es el electrón que se dio o que perdió en la formación de esta sustancia frente al cloro. Si nos fijamos también en la tabla periódica, van a ver que el sodio también completa su octeto, porque al perder este electrón adquiere la configuración electrónica del gas noble más cercano, con sus 8 electrones en el último orbital. Bueno, vamos a ver otros ejemplos de sustancias iónicas. Por ejemplo, aquí tenemos el cloruro de calcio, en donde ahora no tenemos un átomo de cada elemento, sino que en este caso tenemos 2 cloros y un calcio. El calcio, se fijan en la tabla periódica, es un metal alcalino térreo, y el cloro, obviamente lo vimos hace un rato, es un no metal. Los metales alcalino-térreos, a diferencia, por ejemplo, del sodio, que es un metal alcalino, está en el grupo 1, los metales alcalino-térreos poseen 2 electrones en su último orbital. ¿Sí? Y el cloro, perdón, ya lo habíamos visto, que tiene 7 electrones en el último orbital. Entonces, ¿qué sucede aquí? Sabemos que el cloro, al tener 7, necesita un electrón, y el calcio, que tiene 2, por lo tanto, le puede ceder uno a un cloro y otro a otro cloro, y de esta manera se va a formar la sustancia cloruro de calcio, y la escribimos, su estructura de Lewis, de la siguiente manera. Ponemos el calcio 2+, porque cedió sus 2 electrones, y tenemos 2 aniones cloruro, con sus 8 electrones encerrado entre corchetes y la carga negativa. Este 2 va adelante, no ponemos un 2 debajo del cloro, ¿sí? Esto tienen que prestar bien atención porque tenemos 2 átomos de cloro, ¿sí? O 2 iones cloruro. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a ver, la otra sustancia que tenemos es el óxido de bario. El bario, de nuevo, también es un metal alcalino térreo, posee 2 electrones en su último orbital. Y tenemos al oxígeno, que si nos fijamos es un no metal, y posee 6 electrones en su último orbital. Por lo tanto, para que el oxígeno complete el octeto, necesita 2 electrones. Esos 2 electrones se los va a dar el bario,
para formar el óxido de bario, que lo escribimos de esta forma, su estructura de Lewis. ¿Sí? Estamos hasta ahí. Las sustancias iónicas en general son bastante fáciles de dibujar su estructura de Lewis. Ahora, por ahí se va a complicar un poquito más con las sustancias moleculares. Las sustancias moleculares son aquellas que forman enlaces que entre los átomos se forman enlaces covalentes, ¿sí? Entonces, por ahí a veces no es tan fácil dibujar la estructura de Lewis de una sustancia molecular, sobre todo aquella que contiene átomos diferentes. Acá les voy a ir dando diferentes ejemplos para que podamos entrar en práctica en cómo dibujarlas. Lo más importante y que si ustedes tienen que aprender y que eso les va a llevar a poder dibujar con éxito las estructuras de Lewis de estas sustancias, son estas reglitas. Vamos a repasarlas. Primero, tenemos que determinar cuando vemos una sustancia molecular cuál va a ser el átomo central. En términos generales, el átomo central es el átomo menos electronegativo, ¿sí? O sea, el más electropositivo, si quieren decirlo al revés, o el que presenta menor atomicidad en la molécula. Después, una vez que fijamos ese átomo central, obviamente los otros átomos van a estar distribuidos en torno a él. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Sumar los electrones de valencia de todos los átomos que participan en la molécula. Si es una molécula neutra, sumamos los electrones de valencia. Si estamos hablando de un anión, vamos a sumar un electrón por cada carga negativa que presente ese anión. En cambio, si hablamos que es un catión, vamos a restarle un electrón por cada carga positiva que posea. Después, una vez que tenemos el átomo central y los átomos que lo rodean, vamos a dibujar un enlace simple entre el átomo central y cada uno de los átomos que lo rodean. Recuerden que ese enlace simple implica que estamos colocando un par de electrones, ¿sí? Después, una vez que descontamos del total de electrones que tenemos para distribuir en la molécula esos enlaces simples que coloquemos, vamos a completar los octetos de los átomos que se encuentran en torno al átomo central. Lo que tenemos que recordar acá es que el hidrógeno no puede completar su octeto, la completa con 2 electrones. Esa es la forma de completar su octeto el hidrógeno. Si el total, una vez que completamos los octetos, vemos que nos siguen sobrando electrones del total que tenemos para distribuir, entonces esos electrones que nos sobran los vamos a colocar en el átomo central. Y después lo que hacemos es contar y ver, si el átomo central no completa el octeto, dibujamos enlaces dobles o triples con los átomos que rodean al átomo central. Esto ahora por ahí tal vez les parezca un trabalengua, obviamente esto lo van a asimilar y van a poder ir haciendo las cosas de manera fluida una vez que empiecen a practicar y hacer los ejercicios y a dibujar diferentes estructuras de Lewis, ¿sí? Pero siguiendo estas reglas se hace bastante más ameno y no van a cometer errores al momento de dibujar una estructura de Lewis de una sustancia molecular. Vamos a ver ahora ejemplos. Vamos a empezar por uno bien simple, que es el yodo, ¿sí? El yodo es, como vemos ahí la formulita, yodo 2, quiere decir que tenemos 2, es biatómico, tenemos 2 átomos de yodo en su molécula. Lo mismo vale para el cloro, para el bromo, para el nitrógeno, ¿sí? Si nos fijamos en la tabla periódica, cada átomo de yodo tiene 7 electrones de valencia, entonces vamos a tener un total de 14 electrones para acomodar. Obviamente acá no vamos a tener un átomo central menos electronegativo o más electropositivo porque estamos hablando de 2 átomos iguales, ¿sí? Así que los ubicamos a los 2 átomos como están acá. Entonces, después, ¿qué hacemos? No es una sustancia molecular neutra, así que no tenemos cargas ni positivas ni negativas. Vamos a dibujar
un enlace simple que une a los dos átomos de yodo. ¿Sí? Aquí está. Y después lo que hacemos, acá le restamos 2 electrones, vamos a acomodar los 12 electrones que nos quedan alrededor de los yodos. Entonces acá tenemos 2, 4, 6, 2, 4, 6, suman 12 electrones y ahí tendríamos la estructura de Lewis completa, ¿sí? En donde este enlace simple serían los electrones enlazantes de la molécula y los pares de electrones que se encuentran en torno alrededor de, digamos, los que no forman parte del enlace se los denominan electrones no enlazantes. Esta molécula es muy sencilla de dibujar su estructura de Lewis, pero vamos a ver ahora, bueno, y lo que sucede aquí es que se forma un enlace covalente no polar, ¿sí? Obviamente si nosotros vemos la diferencia de electronegatividad entre ellos dos son átomos iguales, así que va a dar un enlace covalente no polar. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando tenemos una sustancia molecular en donde tenemos, por ejemplo, como en este caso, el ácido cianhídrico, 3 átomos diferentes. Ahora sí, se nos va a complicar un poco más cómo dibujar su estructura de Lewis. Entonces vamos a utilizar las reglitas estas. Primero determinamos cuál va a ser el átomo central, que es aquel que es menos electronegativo. Nos fijamos siempre con ayuda de la tabla periódica y es el carbono el que presenta menor electronegatividad. Entonces lo vamos a situar en el medio. A los costados de él ubicamos el hidrógeno y el nitrógeno. Sumamos los electrones de valencia de todos los átomos. Entonces tenemos 1 por el hidrógeno, 4 por el carbono y 5 por el nitrógeno. Tenemos un total de 10 electrones. ¿Cuál era el siguiente paso? El siguiente paso es dibujar enlaces simples entre el átomo central y los átomos que lo rodean. Entonces, acá dibujamos 2 enlaces simples, carbono-nitrógeno, carbono-hidrógeno. Vamos a restarle a este total de 10 electrones 2, 4 electrones. Por lo tanto, me van a quedar 6 electrones para acomodar en torno a los átomos que rodean al átomo central. Recordemos que el hidrógeno completa con 2 electrones, por lo tanto, este enlace simple ya estaría completando lo que llamaríamos entre comillas, el octeto del hidrógeno, ¿sí? O sea que esos 6 electrones que nos restan no los vamos a poner en el hidrógeno, sino que los vamos a poner en el nitrógeno, ¿sí? Bien, entonces, ¿ahora qué es lo que sucede? Si nosotros contamos, ya están todos los 10 electrones acomodados. Pero tenemos que ver si el átomo central, como siempre, cumple el octeto, ¿sí? Primero vemos si sobraban, tenemos los 10 electrones, no colocamos nada, ¿sí? Ahora contamos si cumple el octeto. Y vemos que el nitrógeno tiene sus 8, 2, 4, 6, 8. El hidrógeno completa con 2, que es esta línea, este enlace simple, y el carbono tiene 2, 4. Entonces, ¿qué pasa acá? No completa el octeto el carbono. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como nos dice la reglita, es dibujar enlaces dobles o triples, tantos como necesitemos, para llegar ¿a qué? A que este carbono tenga 8 electrones, complete su octeto. Empezamos con este par de electrones, con este, puede ser con este o con este o con este, ¿sí? Da lo mismo. Yo les dibujé este. Y ponemos este par de electrones, va a participar como si fuera un enlace, va a formar parte de un enlace doble esto, va a formar otro enlace simple entre el carbono y el nitrógeno. Entonces ahora contamos. 2, 4, 6. ¿Qué pasa? El carbono sigue quedando sin el octeto completo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar este otro par de electrones y vamos a formar otro enlace simple entre el carbono y el nitrógeno. Y entonces ahora sí, fíjense, 2, 4, 6, 8 electrones para el carbono,
2 para el hidrógeno como lo teníamos antes, y contemos el nitrógeno. 2, que esos son los pares de electrones no enlazantes, 4, 6, 8 electrones para el nitrógeno, y tenemos todos los átomos con su octeto completo. Y ahí terminaría nuestra estructura de Lewis del ácido cianhídrico escrita correctamente. ¿Sí? Eso es, siguiendo esas reglitas, es más fácil para poder dibujarla. Van a ver que una vez que se acostumbren lo van a lograr. Vamos a ver qué pasa ahora si tenemos un anión. Vieron que podía existir que tengan que dibujar la estructura de Lewis de una sustancia molecular iónica que puede tener carga negativa o positiva. Vamos a ver con un ejemplo típico y que lo solemos dibujar siempre, que es el anión sulfato. Proviene del ácido sulfúrico. ¿Sí? Esta es la fórmula del anión sulfato. Entonces, primero, ¿qué tenemos que ver? ¿Cuál es el elemento menos electronegativo para poder situarlo en el medio? ¿Sí? Nos fijamos en la tabla periódica y el azufre es el elemento con menor electronegatividad. Ubicamos los oxígenos en torno al átomo central. Después vamos a sumar los electrones de valencia de los átomos de la molécula. Tenemos un átomo de azufre, tiene 6 electrones de valencia, tenemos 4 de oxígeno, y cada átomo de oxígeno tiene 6 electrones de valencia, por lo tanto vamos a tener 24 electrones de valencia, hacen un total de 30 electrones de valencia por los átomos, pero tenemos 2 cargas negativas, y le sumamos esas 2 cargas negativas, y nos da un total de 32 electrones que tenemos que acomodar en torno a estos átomos para poder dibujar correctamente la estructura de Lewis del anión sulfato. Entonces vamos a comenzar. Como dijimos, vamos a dibujar enlaces simples en torno al átomo central y los átomos que lo rodean. Dibujamos 4 enlaces simples, o sea que estos 32 le vamos a restar 2, 4, 6, 8 electrones. ¿Sí? ¿Qué va a pasar ahora entonces? Completamos el octeto con los electrones que nos quedan, ¿sí? Que nos van a quedar 24 electrones para completar. Entonces, lo hacemos en torno a los átomos que rodean al átomo central. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 electrones. Ahí colocamos todos los electrones que nos quedaban para acomodar, ¿sí? Ahora, ¿nos sobra alguno? No nos sobra, no ponemos nada sobre el átomo central y contamos si el átomo central completa el octeto. 2, 4, 6, 8. Los oxígenos también habían completado el octeto, entonces la estructura de Lewis para el anión sulfato es la que se muestra aquí, que le vamos a colocar un corchete con un 2 negativo, porque es el anión sulfato, tiene 2 electrones más para que lo que dejó es los 2 protones que se fueron para formar la molécula el anión sulfato, ¿sí? Y esta es la estructura de Lewis correspondiente a ese anión. Bueno, chicos, espero que les haya servido, que estos tips como para que puedan desarrollar los ejercicios de la guía del tema 1.2. Después van a ver otro videito que vamos a darle idea de cómo dibujar estructuras resonantes. Nos vemos. Hasta luego.